Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva semana de operaciones que comenzamos hoy lunes 18 de agosto de 2014. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 4 horas 49 minutos del horario internacional GMT. Hoy el calendario macroeconómico viene carente totalmente de datos macro importantes, así es que vamos directamente al escenario, vamos directamente a ver cómo se están comportando las cotizaciones de los principales pares de divisas en este inicio de semana. Estamos contemplando ya la cotización del euro dólar muy paradita, como vemos, con muy poquito movimiento. Cotiza ligeramente en sentimiento positivo con respecto de su punto de partida de jornada, que en el día de hoy lo tenemos en el 1,3390. Ligero sentimiento positivo en estos momentos. La primera R intermedia la topamos en el 1,3420. De quebrar esta primera resistencia, nos vamos directamente a la directriz bajista de mediano plazo. Atentos a la misma, hoy nos pasaría sobre el 1,3450, dependiendo del horario en el cual llegara. A ella sería un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero siempre merodeando esta zona del 1,3450. Quebrado este nivel, nos vamos a la siguiente resistencia intermedia, 1,3472. Y el quiebre de esta nos abre la puerta para ir directamente a la última y principal de jornada en el 1,3495 con gestión de mediano plazo. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, precio de apertura, 1,3390. Siguiente soporte con gestión de mediano plazo, 1,3368. Otro intermedio lo vamos a encontrar en el 1,3339 y el quiebre de este nos abre la puerta para ir directamente a la congestión de mediano como último soporte y principal del día en el 1,3316. De forma inmediata, mientras no nos pierda el precio de apertura del día 1,3390, las probabilidades de atacar la primera R intermedia son muy altas, 1,3420. En caso de que nos pierda el precio de apertura, iríamos directamente al 1,3368. Dólar yen sigue peleando con el eje inclinado bajista de mediano plazo que nos viene desde el día 1 de enero, día tras día, intenta encontrar apoyos sobre el mismo. De hecho, y como podemos apreciar en la imagen, el viernes de la semana pasada le volvió a salvar la vida a la cotización del par. El punto de partida del día lo tenemos en los 102.42. Cotiza en ligera presión bajista. Primera pieza de soporte 102.18. Siguiente soporte intermedio 101,79. Quebrado este directamente a la congestión de mediano largo en los 101,27. Por la parte de arriba, como primera resistencia, tenemos actuando al precio de apertura de jornada 102,42. La principal R del día viene delimitada por un nivel de corto, 102,78. Siguiente resistencia intermedia, 103,05. Y el quiebre de esta nos lleva directamente a una congestión de mediano largo, 103,30, como última pieza de resistencia a unos 100 puntos de la situación actual. La clave inmediata y por la parte de arriba, 102,42, precio de apertura de jornada, primera R, por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, 102,18, 102,19 como primer soporte. Deben de tener en cuenta, como ya hemos visto, llevamos analizados dos pares de divisas y las condiciones de mercado son muy pobres, muy poquito movimiento, sigue habiendo poco dinero en el mercado, dadas las fechas en las que estamos. El hemisferio norte sigue de vacaciones y de ahí que estas condiciones de mercado sigan siendo muy pobres y para la negociación de intradía se hace algo difícil sacarle un rendimiento. Deben de tenerlo en cuenta, deben de ajustar, como siempre decimos, sus gestiones, sus estrategias y sobre todo sus capitales. Vamos con el dólar franco suizo, precio de apertura 0,9035. Como vemos, cotiza en ligera presión bajista. Como primera R, precio de apertura 0,9035. Siguiente intermedia 0,9056. El quiebre de esta nos abre la puerta para ir
a la principal resistencia de jornada 0,9076 con gestión de mediano plazo y la última intermedia en los 0,9101 a unos 70 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, dos únicos soportes. El primero, con gestión de mediano largo, 0,8998, primer soporte y principal del día. El último, intermedio, en los 0,8980. En estos momentos y de forma inmediata por la parte de arriba precio de apertura, primera R, 0,9035 por la parte de abajo, sobre todo vigilen muy de cerca los 0,8998 prácticamente en la barrera psicológica de los 0,90 porque será vital en caso de que la cotización se acerque a probarlo. Continuamos con el libra dólar. Recupera la congestión de largo plazo del 1,6709. Es lo que más nos llama la atención en esta apertura semanal. Nos ha abierto la cotización con un gap bastante potente de 40 puntos, como vemos, y en estos momentos gira por encima del precio de apertura del día en el 1,6719 y medio, 1,6720. Cotiza al alza. Tres resistencias, todas ellas de categoría intermedia. 1,6745, 1,6783 y 1,6804. Quebrada esta pieza, nos vamos a la última y principal de jornada en el 1,6842, un poquito más de 100 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo se nos ha formado una pequeña zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio, entre el punto de partida de jornada 1,6720 y la congestión de largo 1,6709. Franja prácticamente de 11 puntitos, zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio. Necesitamos el quiebre del 1,6709 para que le abra puertas a movimientos bajistas. Soporte intermedio lo topamos en el 1,6681. Siguiente y de la misma categoría, 1,6656. El último y principal de jornada, delimitado por un eje inclinado alcista de largo plazo que hoy nos pasa en el 1,6634. Último soporte principal del día a 100 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, primera resistencia intermedia 1,6745. Por la parte de abajo, mientras no vuelva por debajo del 1,6709, no hay miedo de movimientos bajistas para libra dólar. No se olviden que tenemos un gap de 40 puntitos en la apertura semanal. Continuamos con el AUD-USD totalmente imantado en la congestión de largo plazo de los 0,9325. Como vemos, cotiza en estos momentos sobre ella. En caso de que consiga remontar los 0,9325, nos topamos con dos piezas de resistencia de categoría intermedia 0,9349, 0,9371. El quiebre de esta nos lleva a la última y principal de jornada a nivel de corto 0,9395, a unos 70 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo tenemos una pequeña franja, que la vamos a delimitar como zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio, entre el punto de partida de jornada 0,9314 y la congestión de largo 0,9325, franja de 11 puntos que será clave para la negociación del AUD-USD. Por la parte de abajo, si pierde el precio de apertura 0,9314, nos topamos con un soporte intermedio 0,9293. El siguiente también de la misma categoría 0,9268 y el quiebre de este nos abre recorrido amplio hasta un nivel de corto en los 0,9209. En estos momentos, de forma inmediata, vigilando la congestión de largo de los 0,9325, todo gira en torno a ella y será vital a lo largo del día y a lo largo de la semana. Las condiciones de mercado también son paupérrimas totalmente en el AUD-USD. Deben de tenerlo muy en cuenta. Continuamos con el euro-yen, ligero sentimiento inversor negativo en estos momentos. La presión es ligeramente bajista desde su punto de partida de jornada 137,14. Ligera presión bajista, un soporte de categoría intermedia como primera pieza a batir 136,82. Siguiente soporte, también intermedio, 136,62.
El siguiente viene delimitado por el muro que le está salvando la vida a la cotización en los últimos tiempos, directriz alcista de mediano plazo. Atentos a ella, nos viene desde el 24 de julio del año 2012. Hoy nos pasaría sobre el 1,3640, principal soporte de jornada y el último delimitado por una congestión de mediano en el 1 en los 136.15. Por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia, precio de apertura 137.14. Siguiente intermedia 137.44. Otra de la misma categoría 137.66. El quiebre de esta nos abre la puerta para ir directamente a la última R y principal de jornada con gestión de mediano 138.02, un poquito más de 100 puntos. En estos momentos y de forma inmediata por la parte de arriba 137.14, primera resistencia a batir, por la parte de abajo como primera pieza de soporte intermedio 136.82. Terminamos el análisis del primer día de semana, lunes 18 de agosto de 2014. Esperamos que les sea de utilidad. Cualquier duda o comentario nos lo hacen llegar a través de nuestros teléfonos, Skype, redes sociales o formulario de contacto de nuestra página. Nada más, muchísimas gracias, buen negocio, buen inicio de semana y hasta mañana.